Hoy debo reprimir a este indigno descendiente mío. ¿Por qué no te arrodillas? No es bueno. Ese viejo lleva a Mei. En realidad se está poniendo serio. Yechuan, estás condenado esta vez. Ya que no hay justicia del Dao celestial de la que hablar, entonces hoy, yo personalmente, abriré mi camino a golpe de espada. ¿Cómo es esto posible? Lleva a Mei es en realidad tan astuto y traicionero que no duden en usarse a sí mismo como un peldaño para elevar a Yechuan, este abuelo y nieto, montando un espectáculo tan grandioso. Podría ser que quieran que Yechuan herede el puesto de patriarca. Acabo de sentir una oleada de aura escalofriante. La fuente era Yechuan. Probablemente guarda algún secreto. Yechuan, te resististe a la ley familiar. Esto se considera traicionar a la familia Ye. Dañar a la familia Ye significa aislarte del templo ancestral. Aislarte de los ancestros. Siendo ese el caso, hoy mataré a este Yelan. Y acepto estos crímenes. Quiero que todos sepan las consecuencias de calumniarme. Yechuan. Yexuan, estás realmente loco. De verdad, ni siquiera te importa el patriarca. Al no tenerle consideración, él es tu abuelo biológico. Cuando todos ustedes querían matarme antes, ¿por qué no? Consideraron que él es mi abuelo. Más tarde, cuando apareció el abuelo, intentó matarme descaradamente de nuevo. ¿Por qué no dijeron que era mi abuelo? Se considera vida la vida de él, el patriarca Ye, pero es posible que las vidas de Línea y la mía no se consideren vidas. Joven maestro Kanglon, por favor sálveme. Sálveme, joven maestro Kanglon. Espera. Yechuan. Soy de la secta de la espada estelar, un futuro consagrador. Joven maestro Kanglon. Él ya me ha reconocido como su subordinado. Aunque esto es el asunto interno de la familia Ye, le resulta inconveniente intervenir. Sin embargo, usted ya ha desertado de la familia Ye y ha mostrado repetidamente falta de respeto hacia el joven maestro Kanglon. Que lo mate a usted está justificado y es legítimo. Yechuan, estoy bastante interesado en este chi de espada tuyo. Estoy bastante interesado. Dime, ¿cómo lo obtuviste? Te daré una oportunidad. Cambia tu apellido. Conviértete en mi esclavo personal. Únete a mi facción de la familia Li. Eso es una elevación instantánea de estatus. Los cultivadores ordinarios, si desean entrar en el reino superior, la mayoría se debe a un talento excepcional, ser seleccionados por una secta del reino superior. Sin embargo, aquellos que pueden entrar en una secta inmortal son pocos y distantes entre sí, sin mencionar, convertirse en un de la secta inmortal del reino superior, vasallo de línea directa. Esta es verdaderamente una gran fortuna. Este es el verdadero significado de cambiar de lealtad. Una metamorfosis completa. Yechuan, la familia Ye fue ciega y necia. Veo que tú también estás extremadamente decepcionado. Mientras te unas a mí, facción de la familia Li de la secta de la espada estelar, te ayudaré a tomar la familia Ye y a matar a todos aquí. Yechuan, las cosas son complicadas y confusas. Puede que te hayamos agraviado. No debes tomártelo a pecho. No nos ignores. ¿Por qué rogarle? Hirió públicamente al patriarca. Incluso intentó matar a Yelan, el genio de nuestra familia Ye, sacudiendo los cimientos de la familia Ye, olvidando a sus ancestros y herencia. Es indigno de ser un miembro de mi familia Ye. Todos ustedes robaron mi semilla de espada, intentaron quitarme la vida y pisotearon desenfrenadamente a mi hermana menor. Me forzaron hasta este punto y ahora todavía tienen la audacia de reclamar parentesco. En ese caso, ¿estás de acuerdo? No. No son dignos. ¿Qué? ¿Te atreves a rechazar a este joven maestro? Sabes que si este joven maestro actúa, y no hablemos de una simple familia Ye, incluso todo Qingchen será reducido a cenizas. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tú matas a tu gente, no tiene nada que ver conmigo. Pero si conspiras contra mi hermana, tampoco te perdonaré. ¿Es eso así? Estoy tan asustado. Tu hermana está destinada a convertirse en una semilla de espada. Y tú, a mis ojos, no eres más que una hormiga un poco más grande. Entonces intentémoslo. Veamos si puedo matarte. Todo el reino inferior no puede soportar esta consecuencia. Este mocoso Yechuan realmente está buscando la muerte. Se atreve a hablarte irrespetuosamente, arrastrando a nuestro Qingchen a sufrir junto con él. Imploramos al joven maestro Kanglon que recupere el embrión de espada y elimine esta plaga para nuestro Yechen.
Pedimos al joven maestro Kanglong que actúe, Le pedimos al joven maestro Kanglong que actúe para eliminar la plaga de Ye Cheng. para eliminar el azote de Ye Cheng. Ye Chuan, lo ves, con solo que abra la boca casualmente, inmediatamente te conviertes en el blanco de la crítica pública, pero no te dejaré morir tan dolorosamente. Te llevaré a la secta de la espada estelar en el reino superior. Quiero que veas personalmente cómo tu amada hermana es atormentada por mí de todas las formas hasta la muerte. Es así. Vamos. Entonces déjame ver tu fuerza. Insolente. Atreverte a desafiarme proactivamente. Que nadie interfiera. Observen a este joven maestro, quitarle la vida personalmente. Ser herido de hecho por un de cuarto nivel. Hormiga del reino de control de Chi. Si no fuera por la semilla de espada despertada del hermano Yelan, habría pensado que eras el inmortal de la espada. Sin embargo, eso es todo lo que hay. Es hora de dejar que ustedes, hormigas del reino inferior, abran los ojos. The film was translated and narrated by M Media. Trucos insignificantes. Atreverse a presumir de sus escasas habilidades. Mi secta de la espada estelar reside en lo alto del reino superior, en el palacio de 9 capas, poseyendo el río estelar del Dao de la espada, respondiendo a las estrellas conjuntamente. 36.721. Usando el poder de las estrellas para condensar sombras de espada, mientras las estrellas no perezcan. Mi intención de espada será interminable y continua. Ye Chuan, no te jactaste salvajemente, diciendo que destruirías mi secta de la espada estelar. ¿Es esta toda la capacidad que tienes? El río estelar del Dao de la espada es del patriarca de la espada estelar, obra maestra del inmortal. Es inalcanzable, una leyenda mítica. ¿Cómo podría Ye Chuan, un simple rufián insignificante, ser capaz de sacudirlo? Un solo rayo de luz estelar. Es algo que él pasará toda su vida, incapaz de alcanzar, sin mencionar que detrás del joven maestro Kanglong está todo el río estelar del Dao de la espada. Ye Chuan, verdaderamente eres un insecto de verano que no puede hablar de hielo. Ni siquiera tienes una espada decente. Verdaderamente ignorante de la inmensidad del cielo y la tierra. Y aún así te atreves a atacar al joven maestro Kanglong. Line. Ye Chuan, la vida de tu hermana ahora está en mis manos. Si tienes la capacidad, entonces atraviesa mi defensa. De lo contrario, tendrás que mirar impotente como ella. Es torturado severamente por mí. Li Kanglong, estás buscando la muerte. No esperaba una fluctuación tan masiva. ¿Realmente contiene la majestad del Dao celestial? No esperaba que Yelan, después de desencadenar la anomalía cósmica, fuera capaz de tan rápidamente controlar el chi de espada incontrable. Yuya Yoai. Yelan, eres tú. Reino divino del demonio prohibido. Chi de espada Wang Ting. Contiene las leyes del Dao celestial. La pegó de prisión del límite tiene un maestro cultivador de espada. Será aún más difícil de manejar. Los mortales tienen deseos. Debe haber un defecto. Solo necesitamos esperar pacientemente la oportunidad de liberar al venerable demonio de la pegó de prisión del límite, y eso será suficiente. Trucos insignificantes. Te atreves a presumir de tus escasas habilidades, mientras mi río estelar del Dao de la espada exista para siempre. Puedes olvidarte de hacerme daño, ni siquiera un solo cabello. Solo puedes observar a tu querida hermana ser torturado severamente por mí. ¿Dónde está el río estelar del Dao de la espada? Solo señala una ubicación. Hoy te dejaré ver. Como yo, Ye Chuan, rompo el río estelar con un solo golpe de espada. Este es tú. Contraataque cuando la muerte es inminente. Esto es simplemente un perro rabioso ladrándole al sol. Estás tratando de hacerme morir de risa. El río estelar del Dao de la espada.
incluso para los cultivadores del reino superior. Es una existencia que puede desearse pero nunca alcanzarse. Te estoy diciendo esto. ¿Y qué? Chi de espada Wanting. Una voluta de chi de espada etéreo. Se disipará inmediatamente. Yexuan, ni siquiera pudiste dañar al joven maestro Kanglong, en lo más mínimo, y aún así intentas ilusoriamente sacudir el río estelar del Dao de la espada. Eso es simplemente soñar despierto. Ling. Vamos. Esto. ¿Qué está pasando? Debe ser que mi ancestro está en cultivo en reclusión, y está refinando el río estelar del Dao de la espada al mismo tiempo. Por eso no puedo movilizar el chi de espada del resplandor estelar. Li Kanglong. ¿Qué otra baza tienes? Yechuan, tienes bastante suerte. Originalmente no quería perturbar el cultivo pacífico de mi ancestro y invocar su formación del resplandor estelar, pero me estás causando un gran disgusto. Por tener la fortuna de presenciar mi técnica que cubre el cielo, también morirás una muerte digna. Cuerpo Dharma del ancestro. El ancestro de la secta de la espada estelar, el cuerpo Dharma astral de Lixing Chu. Emite una disuasión tan aterradora. Temo que después de un breve momento, tanto tú como yo, sangraremos por los 7 orificios y moriremos. Yechuan, ¿quieres que todo Qingchen sea enterrado contigo? Joven maestro Kanglong, nosotros verdaderamente lo adoramos. Le rogamos que muestre misericordia. Ruido. Solo un montón de hormigas. Todos fuimos implicados por Yechuan. Incluso si este anciano perdiera su vida, no lo dejará ir. Mi futuro prometedor va a ser arruinado por Yechuan. ¿De qué sirve esta semilla de espada que despierta el potencial de un inmortal de la espada? Para mí ahora. Yechuan, mira. Esto es lo que llaman una diferencia entre el cielo y la tierra. Esto es lo que llaman la vida siendo tan inútil como la hierba. Soy superiora. Todos los seres vivos aquí. Aplastaré a tu hermana hasta la muerte, justo delante de ti. Y destruiré todo Qingchen. ¿Qué puedes hacer al respecto? Li Kanglong. ¿Cómo te atreves a dañar a Ling? Ciertamente haré que lo pague 100 veces. Ignorancia. Sigues hablando irrespetuosamente. Aunque el cuerpo de tu hermana muera, no afectará que sea utilizada como un embrión de espada, pero en última instancia ya no será un embrión de espada vibrante. Ling. Ling. Esto. ¿Cómo es esto posible? Li Kanglong. Ya he cortado el río estelar del Dao de la espada. El cuerpo de Dharma de tu ancestro ahora es inútil. ¿Qué otros trucos tiene Li Kanglong? Simplemente sácalos. No puedo morir. Si muero, la secta de la espada estelar vendrá a investigar a fondo. Todos ustedes en Qingchen tendrán que ser enterrados conmigo. Yechuan, no puedes dañar al joven maestro Kanglong. Finalmente, sobrevivimos a la catástrofe de la aniquilación. No puedes, por el bien de la venganza personal, dañar a los millones de vidas en Qingchen. Si tienes la habilidad, entonces ve a matar a la secta de la espada estelar. Cada agravio tiene su autor, cada deuda su dueño. No nos arrastres contigo. Todos. Mientras me salves la vida, dejaré pasar lo que sucedió antes. Incluso te concederé tu Qingchen, una gran fortuna. Yechuan, la vida de tu hermana. Ya no la quiero.
Yechuan Twin y familia Ye están conectados por tendones incluso si los huesos están rotos. No puedes faltarle respeto al joven maestro Kanglong. No puedes por el bien de tu hermana destruir los cimientos de mi familia Ye en Kingshan. Usted ignoró la vida o muerte de su nieta. Ahora, ¿qué derecho tiene usted a pedirme que perdone a Lee Kanglong? ¿Qué es lo que sabes? Hago esto por la prosperidad eterna de la familia Ye. Joven maestro Kanglong, la familia Ye lo ha ofendido enormemente hoy. Por favor, sea magnánimo y perdónenos. Hoy Yechuan ha sido expulsado de la familia Ye por mí, abandonado a su suerte. Todos en nuestra familia Ye. Respetuosamente. Lo enviaremos a usted y a Yelin. De vuelta al reino superior juntos. El patriarca Ye es verdaderamente sabio y justo. El patriarca Ye es verdaderamente sabio y justo. El patriarca Ye es sabio y justo. ¡Qué burla! Todos ustedes son tan despreciables e intrigantes. ¿Alguna vez le han preguntado a la espada en mi mano? Esto... Yechuan, de verdad mataste al joven maestro Kanglong. Ahora has causado un gran desastre. Yechuan, eres verdaderamente una persona cruel y malvada. Quizás la destrucción de todo Kingshan no sea suficiente para calmar la ira de la secta de la espada estelar. Yexuan, debes arrodillarte aquí y esperar a que la secta de la espada inmortal venga a pedir cuentas. Todo ha terminado por completo ahora. Incluso si Yechuan no me mata, cuando la secta de la espada estelar vea esa carta de invitación, también atribuirán la muerte del joven maestro Kanglong, erróneamente a mí. En ese momento, yo cargaré con las consecuencias. Claramente fue Lee Kanglong quien ignoró toda vida. Bajo la transformación de las estrellas, fui yo quien los salvó a todos ustedes. Sin embargo, ahora pagan la bondad con enemistad. Delante de todos. Fuiste tú quien ofendió al joven maestro Kanglong. ¿Cómo te atreves a replicar? Fue Yelan quien traicionó a Lin. Lo que llevó a que Lee Kanglong viniera aquí al escuchar la noticia. Él es el verdadero culpable. Hermano, Kingshan será verdaderamente destruida. Line, no te preocupes. El río estelar del Dao de la espada ya ha sido cortado por tu hermano. Ahora que han cortado el pilar y excavado la raíz, no se atreverán en absoluto a causar problemas a Kingshan de nuevo. Yelan, debes pagar el precio ahora. No puedo. 3. Yechuan, tú. Usted es el príncipe. De ahora en adelante yo, Yelan. Obedeceré todas sus órdenes y seguiré su ejemplo. Por favor, no me mate bajo ninguna circunstancia. Yelan es un inmortal de la espada. La espada divina Shanmen sintió esto y emergió. Estamos dispuestos a otorgar esta espada y nombrar a Yelan como el hijo santo del Dao de la espada. Secta de la espada Shanmei. Mi familia ya está salvada. Familias aristocráticas en nuestro Kingshan Todas las familias aristocráticas de nuestro Kingshan están dispuestas a venerar a la familia Ye están dispuestas a venerar a la familia Ye y convertirse en vasallos de la familia Ye. y convertirse en vasallos de la familia Ye. Con la protección de esta espada divina, la familia Ye de Kingshan seguramente prosperará por 100 años, eterna por 10.000 años. Todos por favor síganme y rindan respeto a esta espada divina. Espada divina Shanmen, como se esperaba de la legendaria espada atesorada que custodia la secta de la espada Shanmen. La secta de la espada Shanmen está bastante dispuesta. Qué lástima que cayera en manos de Yelan. Es equivalente a profanar un tesoro. Yechuan, venieras a rendir respeto a esta espada divina. Deseas perder la protección de la secta de la espada Shanmen por orden del patriarca de la familia. El asunto entre tú y Yelan queda por la presente anulado. Ustedes dos son ambos príncipes. No estoy interesado. Esta es la táctica dilatoria del patriarca. Si Yechuan realmente estalla y mata a alguien, nadie podrá detenerlo inmediatamente. Príncipe Yechuan, no actúe precipitadamente. Yexuan, ya lo has hecho. Te has hecho enemigo de la secta de la espada estelar. Debes también ofender a la secta de la espada Sangman. Si quiero matar a alguien, el cielo y la tierra no pueden detenerme. Yechuan, con la espada divina Shanmen protegiéndome. No puedes matarme. Reino de control del Qin. Reino de ascensión del vacío. Yelan, es cierto que despertaste el potencial de la espada inmortal. La luz dorada de la espada divina Shanmen es la mejor prueba. Yechuan, simplemente no eres digno de oponerte a él. Lo siento. Un poder que nunca antes había sentido. Yechuan, date prisa y arrodíllate para implorar piedad.
Hoy seguramente morirás. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo la espada divina abandonarme? La espada divina ha reconocido a su maestro. ¿Todavía te atreves a desafiar? ¿Qué está pasando exactamente? La espada divina ha reconocido a su maestro. ¿Cómo es esto posible? Podría ser que él sea el verdadero maestro de la espada divina. Yelan, la espada divina, me ha reconocido como su maestro. ¿Qué más tiene que decir? Yechuan, la espada atesorada del hijo santo del Dao de la espada, no es algo que puedas tocar. Simplemente estás buscando la muerte. Yelan, heriste gravemente al joven maestro Kanglum. Has causado un desastre colosal. Y ahora incluso te atreves a apoderarte de la espada divina. Si te atreves a tocar un solo cabello de la cabeza de Yelan, en este mundo, no quedará lugar para que te pares. Yelan, este tipo de persona es un fraude que engaña al mundo y roba fama. ¿Cómo puede ser digno de el título de hijo santo del Dao de la espada? Hoy usar esta espada para matar a este villano es el verdadero acto de castigar el mal y promover el bien. Nadie puede detenerme. Yexuan, soy tu propia tía. Si te atreves a dañar a Lander, si tienes las agallas, mátame primero. Todos ustedes, por el bien de la semilla de espada, no dudaron en casi matarme, desde el momento en que me envenenaron. Ya no tenemos ninguna relación familiar. Y ahora todavía se atreve a difundir falacias aquí para engañar a las masas. Apártense. Usted. Yelan. Imprudencia, ¿quién eres tú? Para atreverte a ofender al de mi secta de la espada Shanmei, hijo santo del Dao de la espada, de tan rápido. ¿Quién eres? ¿Por qué la espada divina Shanmei está en tus manos? Yechuan, empuña la espada divina Shanmei para buscar venganza. Absurdo. Vine trayendo regalos, precisamente para dar la bienvenida de vuelta a mi secta de la espada Shanmei, hijo santo del Dao de la espada. No solo robaste la espada, sino que también quieres matar a alguien para desahogar tu ira. Estás intentando convertirte en enemigo de mi secta de la espada. Anciano, sálveme. Anciano. Soy el hijo santo del Dao de la espada. Este Yechuan está demente. No solo robó mi espada divina Shanmei, sino que también quiere que yo, mi madre ya ha sido asesinada por él. Yechuan, mi secta de la espada Shanmei no tiene agravios ni enemistad contigo. Devuelve la espada divina y explica el asunto claramente. Puedo perdonarte la vida. Yo Yechuan actúo a lo largo de mi vida, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Devolver la espada es posible, pero Yelan debe morir. Imprudencia. Todavía te atreves a dañar al hijo santo del Dao de la espada de mi secta. Hoy yo no solo recuperaré la espada divina, sino que también te someteré por completo. Espada divina. Vuelve a la vaina. Canalla. ¿Qué le hiciste a la espada divina Shanmei? Yo no le hice nada. Esta espada divina Shanmei me siguió voluntariamente. Tonterías. Esta espada divina Shanmei no ha reconocido a un maestro durante decenas de miles de años. Incluso un inmortal de la espada, sin igual, necesita un cierto destino para resonar con la espada divina. ¿Qué eres tú? Anciano. Esta espada divina Shanmei, desde mi nacimiento ha resonado conmigo, pero por alguna razón desconocida. ¿Por qué? Terminó en manos de Yechuan. Debe haber usado alguna técnica maligna. Así es, estimado anciano. Yechuan casi mata al joven maestro Kanglong. Es obvio que él está conectado a esos cultos malignos. El asunto de la secta de la espada estelar se discutirá más tarde. Ahora mismo yo debo recuperar la espada divina Shanmei. Usted es la supuesta secta divina Shanmei, espada divina Shanmei. No me importa en absoluto. Si la quieren, simplemente tómenla ustedes mismos. Si estás dispuesto a devolver la espada, esto demuestra que todavía eres salvable. Retírese rápidamente. Si se atreve a dañar de nuevo a nuestro santo hijo del Dao de la espada, no culpe a este anciano por ser descortés.
¿Por qué la espada divina Shanmei me resiste tanto? Este anciano está en el reino santo de 11º nivel, y sin embargo soy incapaz de moverla. Esto es algo que nunca había sucedido antes. Yelan. Es hora de que ajustemos cuentas. En realidad, se atrevió a herir al santo hijo del Dao de la espada, buscando la muerte. La espada divina, reconociendo a su maestro de la que habló, es realmente cierta. Te lo dije hace mucho tiempo. La anomalía celestial ocurrió por mi culpa, y dentro del cuerpo de este Yelan, la semilla de espada con potencial de inmortal de la espada despertó. Eso también es mío. Usted es simplemente, ocultando su reino de cultivación, el reino del cuerpo dorado, y sin embargo fue capaz de derrotar a Yelan, el santo hijo del Dao de la espada de nuestra secta. ¿Qué está sucediendo exactamente aquí? Anciano, por favor, no se deje engañar por él. Yechuan, practica métodos heterodoxos. No puede ser juzgado por el sentido común. Acaba de herir a mi abuelo materno biológico. Bai Mei, el más fuerte de la generación joven del 9º nivel. Y aún así resultó herido. Si podemos testificar. Si podemos testificar. Yechuan realmente hirió al patriarca Bai Mei. Yexuan realmente hirió al patriarca Bai Mei. Podría ser el demonio celestial exterior, causando caos en el mundo humano de nuevo. Ha sido poseído Yechuan. Yechuan. Con razón. No dudó en masacrar al joven maestro de la secta de la espada estelar. Parece que hace tiempo que sucumbió a la desviación de la cultivación. Completamente desquiciado. Ese joven maestro Kanglong era una bestia con piel humana, justo como Yelan. Mis acciones solo estaban dirigidas a eliminar el mal por completo. Anciano Chantai, ¿por qué? ¿Acaso va usted a ayudar a los malvados a cometer el mal? Vaya, vaya. Yechuan, en realidad manipuló secretamente la espada divina para atacar furtivamente al santo hijo. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no podemos tolerarlo en absoluto. Canalla. Contemplen mi marea de espadas del mar furioso. ¿Se acabó? Hermano, Yechuan. Usted es completamente inhumano. Desenfrenado con energía demoníaca. Yelan, el pequeño inmortal de la espada, es su pariente consanguíneo, y sin embargo en realidad lo derribó sin piedad. Con razón está alejado de la familia y traicionado por todos. Usted es siniestro, astuto e insaciablemente codicioso. Fingió devolver la espada, pero emboscó al santo hijo mientras no estaba preparado, intentando apoderarse de su espada divina y semilla de espada. Su maldad es total. Ahora le haré probar la sensación de 10.000 espadas atravesando el corazón. hermano, Yechuan, The film was translated incluso si usted and tiene a Shanmen narrated detrás, by ¿qué importa? Media. El anciano de Shanmen ya actuó. No sigue siendo como un perro callejero. Anciano Chantai es un experto del Reino Santo de nivel 11. Sus espadazos pueden destruir el mundo. Tratar con Yechuan es como el Monte Tai aplastando un huevo. Los principios celestiales son claros. Él mismo se lo ha provocado enteramente. Mi marea de espadas del mar furioso barrió todo su cuerpo, y sin embargo no logró convertirlo en ceniza de calamidad. Parece que la espada divina Shanmen lo está ayudando de nuevo. La espada divina Shanmen solo puede protegerlo por un momento. Usted debe ser ejecutado ahora. alto. Él es el verdadero hijo santo del Dao de la espada. Estimada Santa, usted descendió al reino inferior para ganar experiencia, y en realidad vino aquí usted misma. Yechuan es un inmortal de la espada sin igual. Realmente malinterpreté a mi nieto. Saludos a la Santa. Saludos a la Santa. Saludos a la santa. Alan Yu, la Santa de la secta de la espada Shanmen. Se rumorea que ella todavía era joven cuando fue el reino superior. Nunca esperé. Ahora es la Santa de Shanmen, la secta del Dao de la espada más importante del mundo. Viéndola hoy. Es de hecho tan elegante como un cisne asustado, con un porte extraordinario. Santa, el santo hijo de Shanmen. Es claramente Yelan.
El maestro de secta Chou Yaozi me instruyó específicamente que muestre gran respeto. Temo que haya un malentendido. La persona que desencadenó el fenómeno cósmico es precisamente esta persona a mi lado. Él es el futuro inmortal de la espada inigualable, lo cual presencié personalmente. Antes de que yo llegara, el maestro de secta Xiao Yaozi me dijo que él presenció todo lo que sucedió en ese momento usando el espejo del vacío. Santa debe estar bromeando. No fui yo quien desencadenó el fenómeno cósmico. Así es, Santa. Yechuan intentó dañar al santo hijo Yelan. Intentó apoderarse de la espada divina Shanmeng. Por eso tomé medidas para reprimirlo. Anciano Chantie. Nuestra facción guarda la espada divina Sangmang, que posee gran inteligencia espiritual. Solo los elegidos por la espada pueden tocarla. Sin embargo, reconoció aún más a Yexuan. ¿No es esto suficiente para probar su identidad? No, Santa. Creo que debe estar equivocada. Yechuan es solo un lisiado. Estaba considerando nuestro parentesco. Por eso fui herido por él. Él es solo un completo y absoluto canalla. Yexuan y yo no nos conocemos. Sin embargo, desenvainó su espada para ayudarme. Esto es suficiente para demostrar su carácter. Él hirió gravemente una vez con un solo golpe de espada a una bestia demoníaca del reino de acceso profundo nivel 6. Esto es suficiente para demostrar su fuerza. ¿Esto no es lo mismo que usted afirmó? ¿Cómo podría la Santa interceder por Yechuan? Esto es imposible. Yexuan, después de que te fuiste, busqué de nuevo en el mar pecaminoso. Finalmente logré encontrar a esa pitón de fuego herida. Tesex está persiguiéndola y matándola directamente. Así que pensé, este núcleo interno debería serte útil. Considérese un pago por salvar mi vida. ¿Y esta espada? Este núcleo demoníaco de pitón de fuego es de hecho algo que necesito urgentemente. Sin embargo, esta espada realmente causó un gran malentendido. Esta espada pertenece a mi enemigo Yelan. Él tenía la intención de usar esta espada para matarme. Yo soy Yechuan. Así que así es como es, todos nos equivocamos con los nombres. Realmente lo he ofendido gravemente. Santo hijo Yechuan, por favor, no se ofenda. Le ofrezco mis disculpas de inmediato. No importa. Fue simplemente un malentendido. Además, las técnicas que usaste justo ahora me dieron una gran comprensión. Incluso me diste el núcleo demoníaco de pitón de fuego para ayudarme a tratar a Line. Estoy agradecido sin medida. XYNR. Así que has despertado. La disposición de un inmortal de la espada. Todo lo que dijiste es verdad. Yelan, eres el verdadero instigador. Me hiciste malinterpretar a Yechuan. Yexuan es el verdadero hijo santo del Dao de la espada. El futuro inmortal de la espada. Entonces nosotros no lo hemos ofendido. Todo es culpa de Yelan. Él nos engañó. Gran anciano, por favor, ayúdeme rápidamente. Usted se buscó esto, no puede ser salvado. Sus crímenes alcanzan los cielos. Debería ser castigado justamente ante el patriarca. XYNR. Te he agraviado constantemente antes. Aprenderé inmediatamente a Yelan para vengarte. No es necesario, lo haré yo mismo. Yelan, hoy usaré tu propia espada para extraer la semilla de espada, para mostrarte lo que significa asumir las consecuencias tú mismo. Percibo. El Hora Diminito Licanglon. ¿Dónde está? ¿Quién hizo esto? No es raro que la manifestación estelar de Kanglon se disipara, así que el ancestro vino en persona. Ahora Yechuan está definitivamente muerto. An Langxiu saluda al maestro de la espada estelar. Presenta respetos al maestro de la espada estelar. Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. Su secta de la espada Shanmeng también está aquí. Esto está bastante animado ahora. Ancestro, sálvame. Esta persona llamada Yechuan quiere matarme. Convertirse en piedra ante el peligro. Levantar a los muertos y devolverlos a la vida. Este es verdaderamente el medio de un inmortal. Ancestro. Esta persona parada frente a mí es Yechuan. Ancestro. La semilla de espada en mi cuerpo ha despertado la disposición de un inmortal de la espada. Yechuan quiere apoderarse de mi semilla de espada. El joven maestro Kanglon para salvarme fue herido por Yechuan. Ancestro no puede dejarlo ir.
Parece que Yexuan y Li Kanglong han forjado una enemistad. Li Xingsu tiene muchos descendientes, pero aún así, desatará una rabia ilimitada para exigir una explicación a mi secta de la espada Sang Mang. Yelan acepta tu muerte. Dado que Yelan es así, hoy usaré esta espada divina Shanmeng para extraer la semilla de espada dentro de tu cuerpo. En el reino superior está la espada celestial, la espada Dao, la espada divina y la espada inmortal. Yo, este anciano, tampoco he visto nunca una espada inmortal. Esta semilla de espada, capaz de rivalizar con una espada divina y estar en pie de igualdad con ella, debe ser ciertamente la semilla de espada suprema. La semilla de espada puede ser extraída. Si traigo a este Yelan de vuelta a mi secta de la espada estelar, un inmortal de la espada inigualable, no sería mío para quedármelo. Tu hormiga del reino inferior, no solo heriste a mi nieto, osaste ofender a un futuro inmortal de la espada. De tanta ahora mismo. Ancestro Xingsu. Yexuan es el hijo santo del Dao de la espada, de mi secta de la espada Sang Mang. Con respecto a este asunto, fue Li Kanglong quien primero incriminó a la propia hermana de Yexuan. Él fue el culpable primero. Podría discutirse este asunto más a fondo. Ancestro Xingsu, mi secta regaló especialmente la espada divina Shanmeng para proteger a la familia Ye. Estamos dispuestos a preparar generosos regalos y disculparnos. ¿Podría por favor mostrarnos algo de misericordia? El santo hijo del Dao de la espada fue conferido recientemente por la espada divina Shanmeng. Su secta de la espada Shanmeng está ciega. Este Yelan es el verdadero pequeño inmortal de la espada. Él ya se ha unido a mi secta de la espada estelar. Este Yechuan debe morir. Incluso si viniera Chou Yaozi, sería inútil. El ancestro es brillante. Yechuan, basado solo en ti. Te atreves a competir conmigo por el puesto de hijo santo del Dao de la espada, pero ahora no importa. Yo, este inmortal de la espada, no me preocupo por la secta de la espada Shanmeng. Yexuan, ten cuidado. Narrated by M Media. Sellé mi cultivación en el 10º nivel trascendente para retemplarme en el mundo mortal, siguiendo el camino de alcanzar la santidad a través del cuerpo físico. Hoy, sin embargo, puedo levantar la restricción y luchar sin restricciones. No te acerques. Eres el hijo santo de la secta de la espada Shanmeng. Soy un anciano consagrado de la secta de la espada estelar. ¿Por qué debemos luchar hasta que uno de nosotros muera? Si te atreves a tocarme, el patriarca te convertirá en cenizas y humo. No me hagas daño. Yechuan, eres verdaderamente audaz. La calamidad está sobre ti, y aún así sigues siendo tan codicioso. ¿Cómo te atreves a robar la semilla de espada de Yelan? Incluso si tú lograste robar la semilla de espada, ¿y qué? Solo ascenderías al reino de ascensión al vacío de 5º nivel. Todavía estás sobreestimando tus habilidades. Rogamos al patriarca Xingsu que actúe. Yechuan robó la semilla de espada y mató a Yelan. Debido a esto también hemos ofendido a la secta sagrada del reino superior. Yechuan, has arruinado a mi familia Ye. ¿Usted? Patriarca mata a Yechuan, la secta de la espada Shanmeng. Entonces no tendrá razón para oponerse a nosotros. ¿Cuál es la debilidad de Yechuan? Es Yelin, ese inigualable embrión de espada. Este anciano se dio cuenta de repente. Debe haber sido Li Kanglong.
¿Quién convocó mi cuerpo de Dharma estelar? Inmediatamente después, la ubicación del río estelar de nuestra secta fue expuesta y cortada. Temo que esto fue premeditado, por su secta de la espada Shanmei. Dado que ese es el caso, entonces todos ustedes morirán. Yechuan, entrega la semilla de espada, y te permitiremos suicidarte. No creas que solo porque reparaste el río estelar del Dao de la espada, puedes actuar sin restricciones. Una vez que mi semilla de la espada regrese a su lugar, ya no podrás imponerte. Libera a Ling. Tonterías. Masacraré al patriarca tan fácilmente como masacrar a un animal. Residentes de la mansión de la familia y allegados, aquellos que deseen vivir, síganme rápidamente. Arrodíllense ante el patriarca Xinchu y rueguen por clemencia. Patriarca, deje de favorecer a Yechuan. La calamidad es inminente. Solo yo puedo salvar a toda la familia Ye. El poder sobre la vida y la muerte está en manos de otros. ¿De qué sirve arrodillarse? Yechuan es el verdadero inmortal de la espada. Con la secta de la espada Shanmei aquí, nuestra familia Ye podría no ser destruida. Usted viejo ha quedado lisiado. Y aún así sigue intercediendo por él. Yechuan, si te niegas a entregar la semilla de espada, ignoras a tu propia hermana. Aún puedes proteger a tu familia, Ye. ¿Cómo te atreves a usar a mi hermana para amenazarme? Quiero hacer que toda tu secta de la espada estelar sufra la condenación eterna. Solo confiando en su base de cultivación en el 10º nivel del reino trascendente, cree que puede detenerme. Swanner insiste en fusionarse con la semilla de la espada. Definitivamente tiene sus razones. Debo echarle una mano. Anciano, usted está herido. Su reino ya se ha degradado al 9º nivel del reino de la vida. Sin embargo, se atreve a sobreestimarse para resistir mi río estelar del Dao de la espada. Si este anciano quema su esencia de sangre vital, todavía puedo luchar. Yechuan, tu apoyo no es mucho, ¿verdad? ¿Con qué piensas luchar contra nuestro ancestro? Más tarde haré que tu vida sea peor que la muerte. Este anciano todavía está respirando. Si Yechuan no muere, mi familia ya no será destruida. Este anciano sacrificará esta vida. ¿Y qué? Se sobreestima. Tu inútil. Tu abuelo ha arriesgado su vida. Y aún no has terminado de absorber la semilla de espada. Si me preguntas a mí, esta semilla de espada debería pertenecer a Yelan. Tus acciones son simplemente usurpar lo que legítimamente pertenece a otro.
Desvergonzado. Arrogante. Su secta de la espada Shanmei es verdaderamente terca e incorregible. Swanner sigue adelante. Un hombre de la familia y puede morir, pero nunca debe admitir la derrota. The film was translated and narrated by M Media. Reino de Ascensión del Vacío. Reino de Acceso Profundo. Reino de Armonía Divina. Abuelo. Espada Ben. Yuya Yoai. Yechuan, tu abuelo ya está, muerto más allá de la muerte. Tu hermana también apenas está viva. El gran anciano de tu familia, Ye, liderando al resto de los miembros de la familia, está arrastrándose a los pies de mi secta de la espada estelar. ¿Qué puedes hacer tú? Espada Ben, gritaste. ¿Qué puede cambiar eso? Una vida miserable de 3Kai, una espada de 3Kai, por el cielo y para mostrar injusticia a los injustos. Matarte es suficiente. Yechuan realmente logró invocar una espada. Yechuan, incluso la espada divina Shanmen fue consumida por ti. Tomas una espada rota. ¿Qué estás haciendo gestos con esto? Verdaderamente te enfrentas a una muerte inminente, y sin embargo no te das cuenta. Yechuan, estás verdaderamente más allá de la salvación, por lo que el patriarca sacrificó su vida. Es en realidad solo una espada rota. Yechuan, no podrías pensar que usando una espada rota, puedes contender contra nuestro ancestro, ¿verdad? Estás intentando hacerme morir de risa. He dominado el reino superior durante tantos años. Una espada oxidada y rota. Se atreve a jactarse de matarme. Entonces veamos. Yechuan, el ancestro Xin Chu posee un cultivo que alcanza los cielos y sostiene el río estelar del Dao de la espada. Tu única espada es inútil contra él. La más poderosa sobre la Pegou de prisión fronteriza, una de las 3 espadas. Es al menos una espada inmortal. Li Xingqiu observa atentamente. Hoy esta espada mía seguramente te derrotará. ¿Qué? Un solo chi de espada. En realidad aniquiló mi río estelar del Dao de la espada. Yechuan, el río estelar del Dao de la espada ya estaba dañado. De lo contrario, pensaste que una espada rota podría volcar el universo. Esta espada suya podría ser la espada divina inmortal. Yo, este anciano, realmente lo subestimé.
Yechuan, el poder mágico de mi ancestro alcanza los cielos. Y es invencible en el reino inferior. No te atreverías a dañar ni un solo cabello de su cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Estoy en la cima del 11º nivel del Reino Santo. Sin embargo, no pude bloquear un ataque de una hormiga en el 7º nivel del Reino de la Armonía Divina. ¿Cómo es esto posible? Narrated by M Media. No será tan fácil matarme. Yechuan, venga y máteme de nuevo. Línea. El ancestro es verdaderamente perspicaz. Al capturar a Yelin, Yechuan seguramente dudará en actuar. Villano despreciable. Libera a Línea. Yechuan, usted y la secta de la espada Shanmen me incriminaron. Esta deuda se saldará tarde o temprano. ¿A dónde huyes? Línea. Este Venerable sintió el aura de la espada humana. Está justo aquí. Energía negra se elevó a los cielos, oscureciendo el firmamento. Este es el descenso de un venerable demonio. Podría ser. Este es el legendario, venerable demonio del cielo del vacío más feroz. Venerable demonio del cielo vacío. La espada humana que mencionó. Podría ser la que está en su mano. Yexuan, ten cuidado. Así que él fue quien tomó la espada humana. Un simple inútil que no ha superado el reino trascendente de 10º nivel. Sin embargo, este venerable debe agradecerle por ayudar a este venerable a escapar a la libertad. Así que justo ahora, lo que Yechuan tomó fue el sello del venerable demonio. Esta es una catástrofe que sacude los cielos. Ahora no es el momento de hablar de esto. Debemos huir rápidamente de este lugar. Huyeron bastante rápido. Sin embargo, este venerable aún puede extraer recuerdos. Aún puedo averiguar tus detalles de todos modos. Yechuan. Secta de la espada Shanmen. Hijos Anto del Dao de la espada. Han pasado decenas de miles de años. Ese chico Chao Yaozi The film en realidad was se convirtió en el maestro de secta. translated Secta de la espada Shanmei. Línea. Línea, no tengas miedo. Vengo a salvarte, Línea. Línea. Yexuan, Esto es. usted quemó su sangre del corazón e hirió su meridiano del corazón. Ahora se está recuperando en la secta de la espada Sandman. Tiange, un discípulo de la secta de la espada Shanmei. Secta de la espada Shanmei. ¿Dónde está Línea? Debo ir a salvarla. Está bien. Linger fue llevada a la secta de la espada estelar. Todavía no podemos saber su seguridad. Realmente eres algo. Pero estabas inconsciente, obligándonos a la santa y a mí a custodiarte aquí diligentemente durante un día y una noche. ¿Por qué no preguntas si estamos bien? Tiange. Yexuan es mi amiga. Es justo que yo lo cuide. Fue usted quien insistió descaradamente en quedarse aquí. Él necesita descansar ahora. Sal de aquí ahora mismo. Hermana menor, ¿qué quieres decir? Me estás echando por él. No te gusta, ¿verdad? ¿Qué te incumbe? Espera, chico. El venerable demonio ha tomado el control de la secta de la espada estelar. Todos ustedes de la secta de la espada Shanmei. Será mejor que transmitan este mensaje a Yechuan. Díganle que dentro de 7 días debe traer la espada humana y venir solo a la secta de la espada estelar. De lo contrario, Yelin seguramente morirá. Debo ir a salvar a Línea.
Debo ir a salvar a Lina. Yexuan, tus heridas aún no han sanado. ¿Cómo puedes ir solo a luchar contra el venerable demonio y la secta de la espada estelar? Deberías al menos esperar hasta que tus heridas se hayan recuperado. No te preocupes, el anciano Chantier ya ha informado de este asunto completamente a el maestro de secta Xiao Yaozi. Ahora, las facciones justas del reino superior se están reuniendo para discutir el asunto, para resistir conjuntamente al venerable demonio. Creo que pronto podremos salvar a tu hermana. Esta persona es Yechuan. Por su propia venganza personal, él solo empujó a todos los seres vivos hacia el abismo. Por su culpa, se desató la calamidad del venerable demonio. Esta escena realmente se siente familiar. Tianye, ¿qué tonterías estás diciendo? Todos por favor consideren. El venerable demonio fue suprimido durante decenas de miles de años. Sin embargo, el Yechuan fue quien lo liberó. Un pedazo de basura en el reino de la armonía divina de séptimo nivel. Es realmente capaz de blandir la espada inmortal. ¿No es esto altamente sospechoso? También tengo mucha curiosidad. ¿Qué clase de espada? Yechuan convocó exactamente. Que puede estar conectada a la legendaria. Pegó desde la prisión fronteriza. Esta es la legendaria. Espada inmortal. Incluso yo en la etapa intermedia del Reino Santo de 11º nivel, al verla, siento miedo en mi corazón. Yechuan, cuyo nivel de cultivo es tan bajo. ¿Cómo puede controlar esta espada? Todo tiene su causa y efecto. Todo está predeterminado. Este Yechuan simplemente utilizó un tesoro supremo que no era digno de usar, razón por la cual causó un desastre tan grande. Él es el enemigo común de los reinos superior y inferior, incluso del legendario reino divino, el enemigo de los tres reinos. Yo Yechuan uso mi espada para corregir las injusticias del mundo. Soy digno del cielo arriba, digno de la tierra abajo, digno del mundo, digno de la humanidad. ¿Qué delito he cometido? El venerable demonio trayendo calamidad al mundo. ¿Qué tiene eso que ver con Yexuan? ¿Qué delito ha cometido? Estimados ancianos, Yexuan no teme a la tiranía, y esta espada lo ha reconocido como su maestro. Claramente, él es quien debería estar ayudando a todos a luchar contra los venerables demonios. Justo ahora, la secta de la espada estelar, Yeshan, quien fue enviado a entregar el mensaje, es el gran anciano de la familia Ye. Él es el pariente consanguíneo más cercano de Yechuan. Pedirle a Yechuan que traiga la espada y se reúna solas con Li Xingqiu. ¿No es esto claramente un acto de ayudar al enemigo? ¿Quién puede garantizar que él no haya conspirado con la raza demoníaca? La secta de la espada estelar dañó al abuelo de Yexuan y secuestró a la hermana de Yexuan. Dígame, ¿cómo podría él posiblemente coludirse con ellos? Precisamente por esto. Están usando a Yeling para amenazar a Yechuan y obligarlo a entregar la espada. Esto solo beneficia al venerable demonio, dándole alas a un tigre. Un hombre inocente no es culpable, pero poseer un tesoro lo hace serlo. Yechuan es fundamentalmente indigno de controlar esta espada para eliminar al venerable demonio. Y por el bien de todos los seres vivos en los tres reinos, debemos arrebatarle esta espada a Yechuan. Yechuan, eres una persona con un destino aciago. Yo te mataré personalmente ahora, a cambio de la paz de la secta. Deténgase. ¿Qué está haciendo? ¿Qué clase de comportamiento es este? Originalmente hoy estaba destinado a que todos discutieran conjuntamente cómo resistir al venerable demonio, porque ha estallado una lucha interna. Maestro de secta ancianos, por favor no culpen a Yexuan. Invocar la espada hizo que la pagoda prisión del límite aflojara su sello. Se levantó de repente y se apoderó de la espada de Yexuan. En ese momento fue Li Xingqiu, quien fue agresivo y autoritario, e incluso intentó masacrar a los parientes de Yexuan. Yexuan fue acorralado, sin tener otra opción. Solo pudo invocar esta espada para defender su hogar. Tal como dijo la santa, una vez luchamos junto al Hijo Santo. La aparición del venerable demonio fue verdaderamente un error involuntario de su parte. ¿Llamas a esto un error involuntario? La secta de la espada estelar abandonó la luz y abrazó la oscuridad, todo por culpa de este Yechuan. ¿Saben cuántos discípulos de nuestra academia marcial fueron dañados por este venerable demonio? Este Yechuan tiene lazos poco claros con la raza demoníaca. La secta de la espada Shanmen de ustedes, la santa y el anciano, están aquí intercediendo por él. Tienen la intención de conspirar con la raza demoníaca también. La prioridad actual no debería ser discutir juntos el asunto de eliminar al venerable demonio. ¿Por qué están ustedes en su lugar?
lanzando un ataque grupal contra mi Yechuan. Eliminar al venerable demonio. Más fácil decirlo que hacerlo. Mi hermano mayor fue asediado por la antigua secta de la espada estelar, ahora la secta demoníaca de la espada estelar, por su gente, y murió sin razón clara. La secta demoníaca de la espada estelar ha declarado que cualquiera que se atreva a ayudar a Yechuan es su enemigo mortal, especialmente los discípulos de la secta de la espada Shanmei. Serán asesinados sin contemplaciones. Ni siquiera puedo salir de la secta para entrenar ahora. Nadie se atreve. No es todo esto culpa de ellos. Castiguen severamente a Yechuan. Castiguen severamente a Yechuan. Castiguen severamente a Yechuan. Castiguen severamente a Yechuan. Castiguen severamente a Yechuan, mi querida sobrina. Estás confundida. Para repeler las amenazas externas primero debe asegurarse la estabilidad interna. Solo castigando a Yechuan podrá todo el mundo trabajar unido. Los corazones de la gente pueden ser aprovechados. Yechuan es el recién nombrado hijo santo del Dao de la espada de nuestra secta. Solo es una lástima que accidentalmente causó el descenso del venerable demonio. Él es el destinado a la calamidad, pero su nivel de cultivación no es suficiente para resistir la calamidad. Por lo tanto, solo puede asumir el sufrimiento él mismo, a cambio de que la calamidad se debilite. Yechuan, el dueño anterior del apego de la prisión fronteriza en las leyendas, logró el éxito en la iluminación, precisamente en el purgatorio del caos. El venerable demonio también nació del caos. Solo depende de si puedes romper esta barrera. Purgatorio del caos. Es una prisión creada por un antiguo y poderoso experto, usando las leyes del caos. Es impenetrable. Durante millones de años nadie ha podido escapar. Qué lástima por Yechuan. Este cuerpo santo del Dao de la espada. Yexuan, 7 días después, yo tomaré personalmente tu lugar, y me apresuraré a la secta de la espada estelar. Rescata a tu hermana Yeling. Y a vengarte. Purgatorio del caos. No. No queda tiempo. Debo recuperar la espada humana lo antes posible, y rescatar a Ling. No. El aura de este reino del caos. Y el aura del venerable demonio, porque son tan similares. Esto es malo. Mayor Jianling, este joven es incompetente. He causado que muchas de las espadas divinas de la PGU de prisión fronteriza, utilizadas para la supresión, se pierdan por completo. La espada humana es una espada inmortal. Fue arrebatada por otra persona. ¿Qué? Mayor, sigue siendo porque mi reino es demasiado bajo. Quiero volverme poderoso. Bien. La progresión del reino de un cultivador de espada es diferente a la de los mortales, ya que ya has alcanzado el cuerpo dorado del Dao de la espada. A continuación, debes cultivar el corazón indomable. El corazón indomable. Para nosotros los cultivadores de espada, avanzar sin miedo. Lo que el corazón desea. La espada también puede alcanzar. Cuando el cuerpo y la mente son uno. Solo entonces podrás dominar verdaderamente el poder heredado de la PGU de la prisión fronteriza. Mayor. Mayor. Corazón indomable. Reino de la vida. Reino trascendente. Reino santo. Tres flores convergiendo en la cima. He alcanzado el reino santo de 11º nivel.
Yechuan inesperadamente destruyó el caos y alcanzó la santidad a través del camino recto. Él en realidad, en el purgatorio del caos, se quedó solo por 5 días. En comparación con el dueño anterior del apego de la prisión fronteriza, reduciendo el tiempo exactamente a la mitad. ¿Cómo se puede desenvainar la espada atesorada que se apoya contra el cielo? Dragón de Jade volando hacia el cielo. 3 millones. Yexuan sabía que estabas bien. Yechuan, ¿de verdad te atreves a escapar de prisión? Simplemente incorregible. Estimados mayores, el venerable demonio nació del caos. El Yechuan pudo escapar de 3 Li dentro del purgatorio del caos, y ciertamente debe estar involucrado con el venerable demonio. Solicito que todos los estimados mayores tomen medidas para reprimirlo. Líder de la secta Chou Yaozi, ya lo he dicho antes, Yechuan es meramente el destinado a la calamidad. Además él ya ha sufrido la tribulación en el purgatorio del caos. Ahora, ya no tenemos ninguna razón para actuar contra él en cuanto a su afirmación de que él y el venerable demonio están involucrados. Eso es demasiado forzado. Presidente Wu, maestro del pabellón al líder de la Alianza Chi, la espada suprimida conjuntamente por ustedes 3, fue dominada fácilmente por el Yechuan. No es esto extraño. Hizo un viaje al purgatorio del caos. No solo salió completamente ileso, sino que su reino también se disparó. ¿No es esto insólito? Es obvio que el Yechuan cultivó una técnica demoníaca. Estimados mayores, no deben dejarlo ir fácilmente bajo ninguna circunstancia. Yechuan, usted liberó al venerable demonio, causando resentimiento divino y furia humana. Ahora que una gran guerra es inminente, dejarlo hierre seguramente provocará el colapso de la moral. También es dejar que el tigre regrese a las montañas. Cuando Yechuan entró en el purgatorio del caos, su reino era bajo. Sin embargo, ahora su reino en realidad ha ascendido al reino santo. ¿Acaso cultivó una técnica demoníaca? Si deseas condenar a alguien, nunca te faltará un pretexto. La secta de la espada estelar secuestró a mi hermana y se unió al culto demoníaco. Entonces estoy destinado a ser irreconciliable con el reino demoníaco. Yechuan, la noticia de que usted estaba encarcelado en el purgatorio del caos ya ha informado a la secta espada estelar. La espada del caos. Ni siquiera deberían soñar con obtenerla. Su hermana ha perdido su valor. Quizás hace mucho tiempo fue refinada en hierro fundido por ellos. Así que deje de usar a su hermana como excusa para llevar a cabo su plan de escape. ¿Qué dijiste? Me estás calumniando, sin fundamento. Una cosa es culparme de crímenes. Pero como te atreves a involucrar a mi hermana, dado que ese es el caso, antes de que mate al venerable demonio, primero te mataré a ti, canalla. Él acaba de avanzar al reino santo, sin embargo no pude detenerlo. Hermano mayor Tianye es el discípulo principal de la secta. Su cultivo es reino santo de 11º nivel segundo cielo, solo superado por los estimados ancianos. Sin embargo, en realidad no es rival para Yechuan. ¿Cómo es esto posible? Yechuan, la acusación de confabular con el culto demonio aún no ha sido aclarada. ¿Cómo se atreve a atacar a un compañero discípulo? Esto es añadir crimen sobre crimen. Yechuan, usted causó la catástrofe del venerable demonio a plena luz del día. En realidad se atrevió a golpearme y herirme. Simplemente no tiene en cuenta a los estimados ancianos, ni a la alianza de facciones justas a sus ojos. Mi espada solo busca saldar deudas de gratitud y enemistad. No tiene nada que ver con otros. Deitant justo ahí, usando el prestigio de otros, para intimidar. Yechuan, usted estuvo atrapado en el purgatorio del caos. Sin embargo, logró abrirse paso hasta el reino santo. Su talento es verdaderamente monstruoso, pero esta no es su razón para atacar y herir a otros. Tianye hirió a mi hermana. Y aún así no puedo tomar represalias y darle una lección. ¿Qué clase de lógica es esa? Yechuan, por favor, no actúe precipitadamente. Tianye es su hermano mayor principal, después de todo, mientras usted aclare su sospecha y se deslinde claramente del reino demonio. Naturalmente rogaré clemencia en su nombre a todos los presentes. Eso es completamente innecesario. En cuanto al asunto de que yo liberé a los venerables demonio, asumiré la responsabilidad enteramente yo mismo. Me abriré camino matando hasta la secta de la espada estelar y rescataré a Line. La verdad saldrá a la luz naturalmente. Una multitud de venerables demonios, cuán aterradores son. Incluso la alianza de facciones justas tuvo que planificar durante muchos días, deliberando antes de actuar. Usted, un mero cultivador a medias, que ascendió del reino inferior, se atreve a hablar de luchar contra los venerables demonios. Eso es simplemente un disparate delirante. Con una espada en mano, 1000 dificultades y 10.000 obstáculos. ¿Qué hay que temer? Deje de actuar, habla con tanta rectitud. Pero usted simplemente quiere apoderarse de esta espada para usted y luego huir lejos. Esta espada era originalmente mía. Deténgase. Usted hirió a un compañero discípulo. Su moral está corrompida. Usted es indigno de poseer esta espada. El hombre común es inocente, pero poseer un tesoro lo hace culpable. Yechuan no puede irse. Usted hirió a su hermano mayor. Sin embargo, no muestra remordimiento alguno. ¿Acaso la espada en mi mano no es lo suficientemente afilada? Usted pagará el precio por esto.
Yechuan ha cometido una ofensa grave. Hoy, le haré saber lo que significa enfrentar un callejón sin salida. Pido a todos los compañeros daoístas que actúen y ejecuten conjuntamente a este villano, como advertencia para disuadir futuros problemas. La espada envuelve el corazón escuchando el viento. El corazón esconde la espada sacudiendo el monte Wu, ya que ninguno de ustedes está dispuesto a dejarme ir. Solo puedo matar a los dioses si me bloquean. Y matar a los budas si me bloquean. Nunca esperé que Yechuan poseyera tal fuerza. Una sola persona, en realidad está casi suprimiendo a toda la alianza de facciones justas, impidiendo que levanten la cabeza. Deitant. Yechuan es la persona destinada para esta calamidad. Él es el señor del apego de la prisión fronteriza. Por supuesto, la espada humana lo reconoció como su maestro. El señor de la pegude de la prisión fronteriza. Imposible. Todos los señores anteriores de la pegude de la prisión fronteriza fueron expertos sin igual que barrieron el mundo. ¿Cómo es Yechuan digno? ¿Cómo es digno de ser el señor de la pegude de la prisión fronteriza? Esto no puede ser verdad. Yechuan está dotado con potencial de inmortal de la espada, pero también es el señor de la pagoda prisión del límite, anomalías celestiales y terrenales. Podría ser que la pagoda prisión del límite esté en esa dirección. Jovencita, tenga cuidado, yo la ayudaré. Se rumorea que el anterior señor del apego de la prisión fronteriza logró la iluminación en el purgatorio del caos. Veo que el nivel de cultivación de Yechuan es insuficiente. Así que deliberadamente le puse las cosas difíciles. Afortunadamente su desgracia se convirtió en una bendición, y avanzó directamente al reino santo de 11º nivel, ganando la habilidad de luchar por encima de su nivel, y la calificación para luchar contra el demonio celestial del cielo vacío. The film was translated and narrated by M Media. Yechuan, esta es la armadura de batalla de la visión profunda, forjada utilizando los recursos de 10.000 años de la secta de la espada Shanmei. Te la doy para echarte una mano. Anteriormente mi decisión de encarcelarte en el purgatorio del caos fue verdaderamente inevitable. Todo fue por tu propio bien. Espero que puedas entender. Está bien, un filo de espada afilado proviene del pulido. Maestro de secta Chou Yao, sus arduos esfuerzos. De hecho, han ayudado a que mi cultivo crezca significativamente. Estamos dispuestos a luchar junto al Hijo Santo Yechuan. Estamos dispuestos a luchar junto al Hijo Santo Yechuan. Estamos dispuestos a luchar junto al Hijo Santo Yechuan y atacar conjuntamente el núcleo del culto demoníaco. Suprimir al Venerable demonio y rescatar a Línea. Yo solo soy suficiente. Pido a todos los mayores que permanezcan aquí y mantengan la posición. No sea que el enemigo aproveche una oportunidad. Yechuan, recientemente he estado cultivando en reclusión y he alcanzado el reino santo de 11º nivel. Con respecto a este asunto, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Iré contigo? Iré con todos ustedes. Secta de la Espada Estelar. Felicidades, viejo ancestro, por su avance al reino de la creación de 12º nivel. Cultivar artes demoníacas realmente produce grandes beneficios. Chou Yao de la secta de la espada Shanmei está meramente en el 11º nivel. La gran perfección del reino santo. Ahora soy completamente inigualable en el reino superior. Felicidades, viejo ancestro, por la finalización exitosa de su técnica divina. Celebramos al viejo ancestro. Celebramos al viejo ancestro. Viejo Sinchu, sal de aquí.
Yejuan, ustedes tres realmente se atrevieron a venir. Y se atreven a hablar irrespetuosamente a nuestro viejo ancestro. Realmente no saben cómo se escribe la muerte. Pero de nuevo, los cultivadores de varias sectas en el Reino Superior, ¿qué clase de alianza de facciones rectas formaron? Para oponerse a nuestra secta de la Espada Estelar, ¿por qué solo son ustedes tres? ¿Dónde están los demás? Se convirtieron en tímidas tortugas. Para ejecutar al Venerable Demonio y al resto de sus secuaces. Nosotros tres somos suficientes. Basta de tonterías. ¿Dónde está Línea? Entréguenla. Yejuan, eres realmente arrogante. ¿Quieres rescatar a tu hermana? Eso depende de si tienes la fuerza. Línea. Yejuan, puedes arrodillarte ahora y rogar piedad a este joven maestro. Podría considerar arrojarte al horno junto con tu hermana para ser refinados en un arma. De esta manera, ustedes dos podrán estar juntos. Ustedes, grupo de villanos, ¿cómo se atreven a tratar a Línea así? Si algo le sucede hoy, haré que deseen estar muertos. Realmente no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Este joven maestro fue personalmente iluminado por el Venerable Demonio y obtuvo el arma demoníaca Xian Yu. Matarte es tan fácil como girar mi mano. Arma demoníaca Xian Yu, la legendaria serpiente de 9 cabezas de la antigüedad. El refinamiento de Xiang Liu posee el poder Luisillo, el de un reino santo de 11º nivel. Viejo Chantai, considérate sensato. Más tarde solo romperé ambas piernas para que tú y Yejuan, ustedes dos, puedan servir como guardianes de nuestra secta de la Espada Estelar. Alan Xiu, siempre y cuando mates a Yejuan y te sometas a este joven maestro, te garantizo que te convertirás en la santa del reino demoníaco. En ese momento podrás hacer lo que desees. ¿No sería eso 100 veces más placentero que ahora? Silencio, toda tu secta de la Espada Estelar. ¿Se ha dedicado al venerable demonio? Ustedes son los verdaderos lacayos del reino demonio. Simplemente trayendo desastre al mundo. Todos deberían levantarse y ejecutarlos. Realmente no derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. Espera hasta que mate a Yejuan. Kepchera Chantai. Y luego me ocuparé apropiadamente de ti. Alan Xiu está realmente en el reino santo de 11º nivel. ¿Yo? No soy rival para ella. Viejo ancestro, sálvame. Li Xingqiu. Finalmente decidió mostrarse. Viejo ancestro Xingqiu, usted es después de todo alguien que gobierna una región, un señor en el Dao de la Espada, como podría servir al Venerable Demonio de buena gana. Libere rápidamente a la santa de nuestra secta. El mar del sufrimiento es ilimitado. De la vuelta y la orilla está allí. Silencio. Saben todos ustedes que este anciano ya está en el 12º nivel. El reino de la creación. Suficiente para despreciar tanto los reinos superiores como los inferiores. Mi secta de la Espada Estelar también se elevará directamente, convirtiéndose en la secta de la espada más importante. Lo han visto. Mientras mi viejo ancestro haga un movimiento casual, ustedes no son más que un montón de debiluchos. Yejuan, tu hermana, y Alan Xiu están ambas en nuestras manos. Arrodíllate y haz una reverencia a este joven maestro para confesar tus pecados. Li Xingqiu, usted ha desertado a la raza demoníaca, trayendo el desastre sobre el mundo. Todos deberían levantarse y ejecutarlo. Si no liberan rápidamente a Lang Xiu y Lin, hoy seguramente los masacraré y exterminaré a todos ustedes. Yejuan, de verdad has avanzado al reino santo de 11º nivel. Verdaderamente dotado. Que en solo unos días, Yejuan realmente ganó tanta cultivación. Podría ser que él también cultivó técnicas demoníacas.
Yechuan ya he transformado el río estelar del Dao de la espada en la cascada de 1000 brasas. Si aún puedes derrotarme hoy, te permitiré llevarte a Anlang Xiu y Yelin. Si pierdes, limpiaré mi vergüenza anterior. Debes entregar a Li Kanglong. Y tanto tú como tu espada deben someterse y convertirse en mis discípulos, para demostrar que soy el inmortal de la espada sin igual del mundo. Li Xingqiu, usted actúa voluntariamente como vasallo del Venerable Demonio, completamente desvergonzado, como un perro con la columna rota. Se atreve a hablar de cultivación, y mucho menos de ser un cultivador de espadas. Usted es fundamentalmente indigno de que yo desenvaine mi espada contra usted. Yechuan, este anciano te hará pagar el precio de tu arrogancia. The film was translated and narrated by M Media. Flores a los espaderos, estrellas que por primera vez, sosis y estandartes, rocío sin secar. Derrotado por una sola rama de sauce. ¿Cómo es esto posible? Mi viejo ancestro se ha convertido en un dios. ¿Cómo podría perder? Yechuan usando el reino santo de 11º nivel. Derrotó al reino de creación de 12º nivel. Esta es una hazaña de matar a un dios, verdaderamente digno de ser el señor de la pegude de la prisión fronteriza. Superar a oponentes de nivel superior es fácil para él. Yo creo en Yechuan. Él definitivamente puede derrotar al venerable demonio del cielo vacío. El río estelar del Dao de la espada fue destruido 2 veces. 8 corrientes de cascadas de espada de chi demoníaco aún no pudieron resistir un solo manojo de ramas de sauce. El destino no está de mi lado. Yo, el fanático de la espada, me niego a aceptar esto. Niéguese a aceptarlo, Li Xingqiu. Usted puso su esperanza en el Venerable Demonio para fortalecerse, pero en última instancia no son más que flores en un espejo y la luna en el agua. Las ilusiones y los sueños se convierten en nada. Sin embargo, se atreve a llamarse a sí mismo un inmortal de la espada. ¿Es usted solo un simple fanático de la espada? Li Kanglong, usted ha cometido repetidamente malas acciones y ha ofendido a mi hermana. Hoy le haré pagar por su deuda de sangre. Yechuan, en realidad eres el señor de la pegude de la prisión fronteriza. El venerable demonio seguramente lo eliminará rápidamente. Ha llegado su día del juicio final. Te busqué por todas partes, ya que todos ustedes han venido a tocar a mi puerta. Entonces todos ustedes perecerán. Yechuan, ten cuidado. Li Kanglong ya ha sucumbido a la desviación de cultivo. El venerable demonio del cielo vacío descenderá inmediatamente. Eso es perfecto entonces. Hoy junto con el Venerable Demonio y este grupo de secuaces, los atraparé a todos de un solo golpe. Yechuan muere. Yechuan, Señor venerable demonio, agarrando un arma afilada con las manos desnudas. Yechuan, fundamentalmente no eres rival para mí. Fuiste golpeado por un golpe de palma de cada uno de nosotros. Y ahora el chi demoníaco corre desenfrenado dentro de tu cuerpo. No pasará mucho tiempo antes de que dañe tus órganos internos. Deberías rendirte rápidamente. Yechuan, pensé que eras un inmortal de la espada inigualable. El señor de la pegude de la prisión fronteriza. Qué increíblemente arrogante eras. Sin embargo, no fuiste golpeado por 2 palmas y obligado a vomitar sangre. ¿De qué sirve si una sola rama de sauce me derrotó? Simplemente no eres rival para el venerable demonio. Yo, el venerable demonio del cielo vacío, fui suprimido durante 10 milenios. Nunca dejé de pensar en la venganza. Los largos años no suprimieron mi voluntad. En cambio, permitieron que mi fuerza creciera aún más. Yechuan, le di una oportunidad, pero es inútil. Incluso si alcanzó el reino santo, todavía no puede desatar el poder de la espada humana. Le aconsejo que obedientemente entregue la posición de señor de la pegude de la prisión fronteriza.
El mero chi demoníaco no puede dañarme. Cree que al unirse, puede actuar imprudentemente y desafiar todas las leyes, pero poco sabe. Cuanto más elevado es el demonio, más sublime es el camino, el llamado carácter humano. El trazo ligero representa el chi-yang. El trazo descendente pesado es profundo como la esencia yin. El yin y el yang se armonizan, creando una determinación férrea. Yo empuño la espada humana. ¿Qué hay que temer? ¡Qué poderoso chi de espada! La séptima capa del reino divino en realidad no pudo bloquearlo. La pegó desde la prisión fronteriza. La espada que suprime demonios. Es realmente aterradora. Ustedes dos pedazos de basura. La fusión de lo ilusorio y lo real. Yin y Yang se generan mutuamente. Realmente te subestimé. Saludos, venerable demonio. Venerable demonio del cielo vacío. Gran transformación del demonio celestial. Este venerable está en el reino de creación de 12º nivel. La diferencia entre usted y yo es tan vasta como un abismo. ¿Por qué luchar tan amargamente? Yechuan permita que este venerable conceda un final rápido. ¿No sería mejor? Yexuan, espera. ¿Te echaré una mano? Otra hormiga del reino santo de 11º nivel. Ser capaz de realizar la danza de la espada flor de loto, refrenando la energía demoníaca de este venerable. Sin embargo, todos ustedes deben morir. Señor venerable demonio, ¿qué método tan hábil? Estas personas se han convertido ahora en tortugas en un frasco. The film was translated and narrated by M Media. Parece que depender únicamente de la espada humana todavía no es suficiente para derribar al venerable demonio. Dado que ese es el caso, solo puedo invocar la segunda espada de la PGU de prisión fronteriza. Según la leyenda, solo aquellos en el reino de creación de 12º nivel son capaces de blandir la espada terrenal. Yechuan, claramente solo estás en el reino santo de 11º nivel para blandir esta espada. ¿Cómo lo lograste? Ni siquiera piensen en usar a Yeling para controlar a Yexuan. Esta Yelin, el alma de nieve del cielo de hielo. Y puede servir como un gran tónico para este venerable. En ese caso, este venerable simplemente los devorará a todos juntos. Fusión de espadas duales. Destruir el cuerpo de arma de este venerable es fácil. Destruir los demonios internos de todos los seres sintientes es difícil. Este venerable regresará tarde o temprano. El venerable demonio del cielo vacío realmente murió. La marea ha cambiado. Venerable demonio, así que así es como es. Incapaz de resistir un solo golpe. Santo Son Yechuan estaba actuando enteramente bajo la instrucción del patriarca señor estelar. Él sugirió llevarse a su hermana para forjar un embrión de espada. Todo fue idea suya. Realmente no tenía la intención de ser su enemigo. Dije que la espada resuelve los agravios.
El bien y el mal al final recibirán retribución. Lee Xingqiu. Usted trajo el desastre sobre la gente común del reino inferior y ayudó a la tiranía. Hoy aboliré toda su cultivación y lo arrojaré al reino inferior. En esta vida, nunca podrá empuñar una espada de nuevo. Yechuan, felicidades a todos ustedes. Suprimieron al Venerable Demonio y regresaron triunfalmente. El Venerable Demonio surgió por mi culpa. Esta vez, Yechuan simplemente hizo el esfuerzo que debía. Yechuan. Buscamos los motivos de un caballero, con el corazón de una persona mezquina. Esta es una pequeña muestra de nuestro aprecio. Es algo que buscamos específicamente, una medicina espiritual de atributo fuego, para la condición de su hermana. Es muy útil para la estabilización. Yechuan les agradece a todos ustedes mayores en nombre del INE. Yechuan, el anillo en tu mano. Es quizás un artículo del reino divino. El reino divino. ¿Qué clase de lugar es ese? El legendario tercer reino, solo aquellos con mérito ilimitado, o aquellos inigualables en el mundo, están calificados para entrar. El alma de nieve del cielo de hielo en el cuerpo de tu hermana es demasiado inusual. Sugiero que ella ingrese al reino divino para recibir tratamiento. Podría ser que mi madre también esté allí. Yechuan, como señor del apego de la prisión fronteriza, y habiendo suprimido al Venerable Demonio, ha beneficiado a los tres reinos. Ciertamente cumple con los requisitos para entrar en el reino divino. Estimados mayores, por favor informe a Yechuan dónde se encuentra el reino divino. Las diversas sectas de nuestro reino superior, con todos los artefactos mágicos de sus sectas reunidos y catalizados, podrían ser capaces de abrir el pasaje que conduce al reino divino. Lástima que las corrientes oscuras del vacío lo impregnen. Si trajera a su hermana Yelin consigo, temo que el resultado sería nefasto. ¿Está dispuesto a correr este riesgo? La espada divina Shanmen fue destruida. Afortunadamente ahora tenemos la armadura de batalla de observación profunda. También te otorgaré mi bolsa Qiankun. Aprecio sus esfuerzos a todos. Dado que ese es el caso, entonces prestemos de nuestra ayuda. ¿Dónde estoy? Y mi anillo y espadas gemelas. ¿A dónde han ido? Dugu Chuan, la hermana menor de Dugu Jialan. Línea. ¿Dónde más podrías estar? Justo aquí, la arena de duelos humanos del reino divino. Aquellos que vienen al reino divino. Los humanos de los reinos superior y inferior solo tienen dos caminos. O se convierten en perros y sirven como esclavos divinos, o están aquí, confinados dentro de la arena de duelos humanos, para que la raza divina los observe, pelee y se divierta. Yo ya he estado encerrado aquí durante 15 años. Otro que traspasó el reino divino. Un gusano lamentable. Digo, tu chico, eres bastante joven. Debe ser un talento celestial del reino superior, ¿verdad? Desafortunadamente aquí en el reino divino, tu vida y muerte están controladas por el Hijo Divino Situ. Divino Hijo Situ. Él está justo ahí. Hoy he adquirido 2 tesoros para que sirvan como premios para los duelos. El primero es Hijo Divino Situ. esta armadura de batalla dorada. Y el segundo es aún más raro. Todos ustedes contemplen. Línea. ¿No es esto solo una persona viva? Hijo Divino Shangwen. Sí, Dugu Taisu. solo una insignificante hormiga humana. ¿Qué tiene eso de extraño? Usen la lámpara divina, captura la almas para iluminarla. Iluminen su alma divina. Puede mostrar características tanto de hielo como de fuego. Su cuerpo alberga poder espiritual de atributo fuego.
Y su alma divina es aún más un alma de nieve del cielo de hielo. Audaz hormiga humana. Estás intentando escapar de prisión. Lo mismo. Un ligero castigo lo hará comportarse. Déjame salir. La llave está justo aquí conmigo. ¿Te atreves a tomarla? ¿Acaso yo tu viejo no era antes? Un gran poder del reino santo de 11º nivel. Y todavía lo soy ahora, sirviendo obedientemente aquí como esclavo y sirviente. Te aconsejo que sueltes obedientemente. Fingiré que no pasó nada. ¿De verdad te atreves a ponerle las manos encima a un esclavo divino? Incluso para pelear se requiere considerar al amo. Si enfureces al hijo divino, todos sufriremos la desgracia. Tu intento de escape es inútil. La arena de duelos humanos. Los guardias responsables de esta vecindad. Son todos asistentes de la raza divina. Todos son al menos del reino trascendente de 10º nivel. Incluso si logras escapar, de esta jaula no servirá de nada. Olvídalo simplemente de tanta hora. El cielo es lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen libremente. El mar es vasto, los peces saltan libres. La jaula está abierta. Ir o quedarse. Depende de todos ustedes. Nos estás dejando ir a todos así como así. ¿Cuál es tu nombre? Yechuan. ¿Cómo te atreves a herir a mi esclavo divino? Y abrir las jaulas en privado. Veré cuál de ustedes se atreve a irse. Hijo divino Situ, en realidad se atreve a codiciar y apoderarse del alma espiritual de mi hermana. Justo lo estaba buscando a usted. No escuché mal, ¿verdad? Tú una simple basura humana. Ni siquiera calificas para ser mis esclavos divinos. Y aún así presumes de querer matarme. Eso es verdaderamente interesante. Este juguete del foso de lucha humana. En realidad quiere desafiar el orden natural, intentando asesinar a su amo. El alma de nieve del cielo de hielo es la hermana de esta persona. Espero que pueda causar algo de revuelo. No sea que el hijo divino Cito haga un movimiento y lo aplaste de inmediato, sin dejar nada interesante que ver. Yo Yechuan, a través de los reinos superior y inferior, he visto inmundicia despreciable y astuta. He visto individuos arrogantes y de sangre fría. Nunca esperé que, al llegar al reino divino, descubriría que ustedes, los llamados miembros de la raza divina, en realidad tratan a los humanos como sirvientes, como esclavos, pisoteando arbitrariamente la libertad de los demás, e incluso privándolos de la vida. Esto es simplemente ir demasiado lejos, peor que bestias. Insolencia. Te atreves a criticar a la raza divina y a contaminar los oídos de este hijo divino. Simplemente un perro rabioso ladrándole al sol. El principio de que los fuertes son respetados sigue siendo cierto sin importar a dónde vayas. Una verdad eterna e inmutable. Alimañas humanas destinadas a aceptar el destino de la esclavitud. Qué lástima por él. Espíritu orgulloso de este tipo. Pero haber nacido en la raza humana ordinaria. Solo puede ser señalado por nosotros y manipulado a voluntad. Yechuan, si ahora se corta las piernas y se disculpa con mi esclavo divino, puedo considerar perdonarle la vida, permitiéndole ver personalmente a su hermana ser utilizada como premio en la competición, para ver quién la gana. ¿Quién se atreve a tocar a mi hermana hoy? Yo estoy aquí. Y seguramente abriré un camino sangriento. Veo que está buscando la muerte. Yo soy del reino de la creación 12º nivel segundo cielo. A mis ojos, usted no es más que basura sin valor. Aplastarle con un solo dedo rebajaría mi estatus. El hombre es la intersección del yin y el yang. Su bagua es algo interesante, pero sigue siendo hacer alarde de la propia habilidad ante un experto. Hay un reino que nos separa a usted y a mí. Mota de polvo contra una montaña como yo. Ridícula sobreestimación de sí mismo.
Usted es un reino de la creación de 12º nivel, ¿y qué? Hoy usaré la espada humana para triunfar sobre el cielo. Un rastro de vasta rectitud. 1000 millas de viento alegre. Yexuan, ten cuidado. Su chi de espada, porque es continuo interminable. Hoy le diré a usted lo que es el automejoramiento implacable de la raza humana. ¿Cómo es eso posible? Este hijo divino Situ, aunque relativamente más débil entre los hijos divinos, comparado con este individuo, sigue estando un reino principal entero por encima, sin embargo fue herido y derrotado. Situ probablemente subestimó al enemigo. La espada en la mano de Yechuan definitivamente no es ordinaria. Libera a Line. Vámonos. Amenazándome. The film was No me comprometeré en absoluto. translated Ser su and rey. narrated by M Media. Suelta rápido, prisionero audaz. La raza divina Situ es una de las 3 grandes razas divinas en el reino divino. Si se atreve a dañar a su hijo divino en lo más mínimo, le garantizo que usted y su hermana perecerán sin duda. El hijo divino Situ sufrió una pérdida y resultó gravemente herido, pero originalmente no tenía intención de matarlo. Si me libera ahora, y a Line, incluyendo a esta joven, yo lo liberaré a él. No estoy de acuerdo. ¿Cómo podría un divino celestial alto y poderoso inclinarse ante un humano de baja categoría? Si tiene agallas, simplemente máteme. Dudo que usted se atreva a hacerme algo. Situ, deja de hablar. Yexuan, este asunto puede ser discutido. Libera primero al hijo divino Situ. Esta persona parece haber ocultado su fuerza. Me da una sensación extremadamente peligrosa, y es extrañamente familiar. Es simplemente un prisionero. Es solo mi imaginación. Mi tío Situ Wanglan es un reino de la creación 12º nivel 8º cielo. El instructor jefe de 800.000 soldados divinos, que mantienen todo el reino divino. El legendario divino de la arena de duelos de la raza humana. Él ha sentido la perturbación aquí, y llegará en lo que se tarda en beber una taza de té. Este asunto realmente alarmó a Wanglan. En aquel entonces, en la arena de duelos de la raza humana. Fuga de prisioneros. Él masacró a 300 miembros de la raza humana. Esa escena fue simplemente demasiado horrible de contemplar. Si se enfada y se lanza a una matanza, nosotros todos estaremos acabados. Yechuan, le aconsejo que me libere obedientemente. Y luego haga la reverencia unas cuantas veces para admitir su error. Le daré una oportunidad. Luego entregue esta espada. Podrá servir a la familia Situ sin tener que ser un esclavo divino. Sé mi montura. Silencio. Está buscando problemas. Hermanos, ayúdenme a activar la lámpara divina Gouchen. Cuando Yechuan me libere, será cuando ustedes liberen a su hermana. Esto es la consecuencia de oponerse a toda la raza divina. Maldita sea, Linter está sufriendo. Pero ahora no es el momento para que yo actúe, el mejor momento para revelar mi identidad. Incluso podría arrastrar a Xuaner y Linter. Chico malo. Si se atreve a dañar a mi hermana de nuevo, lo que rompa ya no será solo un brazo. Mi brazo. Se atreve a cortarme el brazo. Yexuan. El señor Situ Wanglan está a punto de llegar. El desastre es inminente y sin embargo, sigues sin darte cuenta. Hijo divino Situ, ¿cómo se atreve a humillarlo públicamente? Al destruir la raza divina, ni usted ni su hermana lo pasarán bien. Primero libere a Line para mí. Esta espada es extraña. Mi brazo no puede regenerarse. Hermano, sálvame. Yechuan, estamos dispuestos a liberar a su hermana primero, si nos devuelve al hijo divino Situ. Ahora es el momento. Maten a este villano. Dragón azul presenta el fruto. Dragón amarillo señala el báculo.
Dragón negro agita su cola. Un cuervo dorado asciende al sendero celestial, barriendo nubes solitarias y la luna menguante. Vástago divino Shangwan está en el reino de la creación de 12º nivel tercer cielo, y Dugu Taiso está incluso en el 8º cielo. Sin duda harán que este Yechuan muera sin sepultura. Incluso si los tres atacan juntos. ¿Qué hay que temer? Mi cuerpo ha luchado a través de los 3 reinos. Un solo golpe de espada una vez causó la perdición de dioses y demonios. Uno contra 2. ¿Cómo posee usted un poder de combate interno reinos tan aterrador? Villano audaz. Eres de Situ Wanglan. Villano audaz. Situ Wanglan. ¿Cómo se atreve a atacar abiertamente al hijo divino? Yechuan. Incluso si usted y nosotros luchamos hasta que ambas partes resulten gravemente heridas y que el alto divino Situ ha llegado. Su perdición ha llegado. Soy un 13º nivel. Reino del Dao Celestial Divino Celestial de primer ciclo. Cualquier movimiento casual que haga es una técnica divina del Dao Celestial. Tratar con esta clase de ascendido. Chusma de la raza humana. No es como echar margaritas a los cerdos. Usar un cuchillo para matar bueyes para matar un pollo. Tío mayor. Esta persona llamada Yechuan está completamente desquiciado. Me cortó el brazo. Necio. Simplemente puede regenerarlo usando poder divino. Esto deshonra completamente a nuestra raza divina. Tío mayor. La espada que usó es extremadamente rara en el mundo. Pudo cortar el brazo de mí, un miembro de la raza divina. ¿Cómo podría ser esto posible? Un arma divina así. ¿Cómo puede la raza humana ser digna de poseerla? Este individuo debe haberla robado del territorio secreto del reino divino. Esta es una ofensa imperdonable y merece castigo celestial. Yechuan, hoy usted no tiene forma de escapar. Solo espere ser acribillado de heridas y morir humillado. Este anciano ahora lo hará volar en pedazos y recuperar estas 2 espadas divinas. Hablando con una dignidad altisonante, mientras comete los actos de un villano, Yexuan, he decidido protegerlo. ¿Quién es usted? Para realmente romper la red cielo-tierra con un solo golpe de espada. No eres digno de saber quién soy. Una persona capaz de romper la red cielo-tierra debe ser un experto poderoso. Una persona así mezclándose entre los prisioneros. Estas 3 personas deben estar tramando algo. Tío mayor, usted absolutamente no debe permitir que esta mujer tome la espada de Yechuan. Se están oponiendo abiertamente a la raza divina. Deben ser controlados juntos. Matar a la gallina de los huevos de oro. Este anciano hará que ellos paguen el precio por su arrogancia. Sellado divino del demonio antiguo. 2 mangas de brisa pura. Tajo. Tajo del sellado divino del demonio antiguo. Es el método de la raza divina para suprimir todas las cosas. El asesino más fuerte. Sus 2 energías de espada ligeramente trazadas. ¿Creen que pueden romper esta formación? Una mera bagatela. El viento se origina del Kuya, el linaje de la nada. Se observa su sutil oscuridad y una gran luz desciende, sin forma y caótico. Silencioso y desolado. Generando y formando continuamente. Inmutable a través del tiempo. El origen del gran Kuya reside dentro del corazón-mente. Jefe Instructor Situ es un gran experto de la raza divina en el reino del Dao Celestial. Sin embargo, en realidad no es rival para esta mujer. ¿Cómo es esto posible? Arte de control de chi. Estas son las 9 espadas Dugu de la raza divina Dugu.
Una técnica secreta de la raza divina Dubu nunca transmitida. ¿Quién es usted exactamente? Podría ser que ustedes... Podría ser que usted, todos ustedes, destruyeron la arena de duelos humanos, cometiendo crímenes atroces. Este anciano definitivamente informará esto a la corte divina. Todos ustedes esperen a ser reprimidos por la fuerza. Yechuan y Yelin. Parece que estas son las dos personas. De hecho, vinieron a buscarnos ellos mismos. Yechuan Yelin. Síganme para echar un vistazo. Yo soy Yechuan, vine específicamente al reino divino para buscar parientes. Quiero preguntar sobre el paradero de mi madre. Yechuan, aún me recuerdas. Atacaste a la raza divina Situ. Cometiste un gran tabú de la raza divina. Afirmas estar buscando parientes. Pero en realidad no estás solo. DSV y RGO NSITADO, viniendo aquí a buscar refugio. Buscando parientes. Tu madre Dubu Kialan violó las reglas divinas al casarse con un mortal y concibió un hijo en secreto. Sus pecados son profundos. Ella ya ha sido expulsada de mi raza divina Dubu. Lo reprimiré y lo mataré aquí mismo ahora. Siempre es así. Enfrentando lazos de sangre y parentesco, en realidad son tan fríos y desalmados. Dado que ese es el caso, ¿por qué debería Yechuan temer una pelea? Ancestro, espera un momento. Estás en la cima del 13º nivel del reino del Dao Celestial. Pero la segunda tía hace 10 años ya estaba en el 14º nivel del reino emperador. Si matas a estas dos personas en la mansión, podría ser difícil de explicar a la segunda tía. Luego extraeré su hueso y sangre. Y cortaré completamente los lazos con nuestra raza divina Dugu. Nunca deberá pisar el reino divino por toda la eternidad. Fuera. Yechuan. Realmente eres tú. No eras muy imponente en el reino superior. Como terminaste en tal estado, tú también tienes tu merecido desprecio. Mendigo. No. Eres peor que un mendigo. Realmente es Yechuan. Lo sabía. La familia Ye fue destruida por él. Y por eso me convertí en una rata callejera, perdiendo todo mi cultivo. Ni siquiera puedo volver a Qingchen. Verdaderamente el mal recibe su retribución. Desprecio. Yechuan. Tú lisiaste a este anciano y me arrojaste al reino inferior. Ahora, apuesto a que nunca esperaste caer a este estado. Este es verdaderamente el gran ciclo del Dao Celestial. Dámelo. Devuélvamelo. ¿No es esta la bolsa Qiankun del anciano Chantai? Yelin. La enfermedad de tu hermana aún no se ha curado. Alma de nieve del cielo de hielo. Incluso si no, su apariencia es buena. ¿Qué está intentando hacer? Devuélvame la bolsa Qiankun. Devuélvame a Line. De lo contrario, definitivamente haré que desee estar muerto. Ya te has convertido en un lisiado, y aún así te atreves a gritar desafíos.
Detente. ¿Por qué es ella otra vez? Ve, date prisa y vete. Jexuan. ¿Cómo estás? Yuya Yoai. Este es el lugar donde nos conocimos por primera vez. Está cerca la pagoda prisión del límite. En realidad, dentro de la pegao de prisión fronteriza, también hay una espada suprema. La espada celestial. No la he invocado para usarla. Es una lástima que mi semilla de espada esté ahora destrozada. Temo que ya no tengo la fuerza para convocarla. Jexuan en mis ojos. Siempre estás lleno de coraje indomable. Yo creo que definitivamente tendrás éxito. La enfermedad de Line aún no se ha curado. Sin embargo, finalmente sé algunas noticias sobre madre. No me desanimaré. La pegao de prisión del límite está en lo profundo del Yoai. Te confío, Aline, a tu cuidado. Iré primero al reino divino para allanar el camino, incluso si tengo que abrirme un camino sangriento. Jexuan. Pegó desde la prisión fronteriza. Jexuan, ¿por qué eres así? Fuerza insuficiente. Habilidad inferior. Fuiste maltratado en el reino divino. ¿Por qué no usaste la espada celestial? El cielo emite intención asesina. Las estrellas cambian sus cursos. La tierra emite intención asesina. Dragones y serpientes se levantan. El hombre emite intención asesina. El cielo y la tierra son derrocados. Con las 3 espadas combinadas, serías invencible. Mi semilla de espada está destrozada. Mi linaje está dañado. Fui derrotado y enviado al reino inferior. Y mi cuerpo dorado del Dao de la espada fue destrozado. Yo ya soy un lisiado. Cielos. Verdaderamente eres el maestro de la espada más miserable que he tenido. El cielo está a punto de conferir una gran misión a este hombre. No es imposible cambiar las tornas contra el viento. Mayor Jianlin. ¿Cómo puedo volverme más fuerte? El cuerpo dorado del Dao de la espada y el corazón indomable ya los posees. Entonces lo que debes cultivar a continuación es el alma de espada indistractable. Ya que eres indomable, eres naturalmente capaz de enfrentarte a 10.000 enemigos. Alma de espada indistractable. Es cierto que, sin el linaje de la raza divina, uno no puede cultivar el corazón indomable. Es cierto que, sin el linaje de la raza divina, uno no puede avanzar indomablemente. Primero te ayudaré a recuperarte de tus heridas. Reino de la creación de 12º nivel. Reino del Dao celestial de 13º nivel. Reino emperador de nivel 14. Gracias, mayor. Viejo ancestro Dugu, mi espada de la tierra y mi espada humana. Devuélvemelas. Jexuan. De hecho, no moriste. Y también, esta presión circundante es mi ilusión. Jexuan, en realidad puede emitir el poder del reino emperador nivel 14. ¿Quién es usted exactamente? Soy el mortal del que hablaste. ¿Soy el nieto que tú mismo lició? Soy yo quien Noé. Busca justicia de la raza divina, en el reino divino. La espada celestial. La espada celestial. Reconozco esta espada. En aquel entonces, Jaden confió en una sola espada celestial.
para masacrar todo el reino divino, obligándolo a someterse. Todo el reino divino del asesino fue aterrorizado por ella. Incluso el nombre se convirtió en un tabú. ¿Quién es Yeyan? Yeyan es su padre biológico. Desafortunadamente abandonó a su esposa e hijo, y simplemente se fue. Ya no queda rastro de él en el mundo, dado que ya ha alcanzado el reino emperador nivel 14. Si desea matarme, siéntase libre de hacerlo. Lo aceptaré. Espada, ven. Yechuan es libre de lidiarme por venganza. Pero no. Involucre a toda la raza divina Dugu. Viejo ancestro. Todavía podemos activar la gran matriz de protección de la raza para una pelea. Silencio. Con el reino emperador por encima de nosotros, y controlando 3 espadas capaces de destruir el mundo, yo veo esto como una efímera mirando el cielo azul. No hay absolutamente ningún poder para contraatacar. Si perezco, no busque venganza por mí. Puedo elegir no matarte por ahora. Pero ya que conoces a mi padre, entonces mi madre, tu hija biológica, debes saber su paradero. El enviado especial del emperador divino ha llegado. Simplemente debería matarme. Decreto especial del emperador divino. Yechuan en los reinos superior y inferior. Tiene mérito en la supresión de los venerables demonios. Respecto a la perturbación en la arena de duelos de la raza humana, no se llevará a cabo ninguna investigación. Solicitamos que Yechuan el Hijo Divino venga a la corte divina para una audiencia. El emperador divino. Parece que lo que debe venir finalmente llegará.